Me llamo Rosa María Vargas. Tengo 68 años. Esa mañana comenzó como cualquier otra tranquila gris y un poco demasiado temprano. La casa crujía como lo hacen las casas viejas de ladrillo, cuando la calefacción se enciende y el aroma del café flotaba en la cocina. Llevaba casi 10 años jubilada de dar clases de historia, pero aún me despertaba a las 5. El hábito es más difícil de abandonar que cualquier trabajo. El televisor zumbaba bajito en la encimera junto a la tostadora. La voz de la presentadora matutina era alegre, pero con ese tono hueco típico de las noticias locales, tráfico, clima. Luego una historia sobre un perro perdido que regresó a casa. No prestaba mucha atención hasta que dijo: «Y ahora los números del megamillones de anoche». Giré la cabeza por rutina, no por esperanza. Mi boleto seguía pegado bajo un imán con forma de colibrí en la puerta del refrigerador, los mismos 6 números que jugaba cada semana. Desde hacía 15 años, el cumpleaños de mi esposo Antonio, nuestro aniversario, y el día en que nació mi nieto Isaac. Dejé de creer en la suerte el día en que el corazón de Antonio falló, pero seguí comprando esos boletos como quien sigue usando su anillo de bodas, por lealtad, no por expectativa. La presentadora comenzó a leer. 14. Me quedé inmóvil con la taza de café a medio camino hacia mi boca. Luego 23. Bajé la taza aún cálida contra mis dedos. 31. 46. 52. Bola de poder 8. Los números desfilaron en la parte inferior de la pantalla, amarillo sobre azul. Caminé al refrigerador, arranqué el boleto de debajo del imán y alineé los dígitos con los de la tele. Cada número coincidía. Cada uno. Por un segundo, no escuché nada, ni las noticias, ni la calefacción, ni el leve silbido de la tetera. Solo el sonido de mi propia respiración demasiado superficial, demasiado rápida. 250 millones de pesos. Dijo la presentadora alegre otra vez, como si estuviera anunciando el clima. Me senté antes de que mis rodillas cedieran. Es curioso lo silencioso que puede sentirse un milagro. Sin música, sin luces, solo el zumbido del refrigerador y el tic-tac constante del reloj de pared que Antonio arregló hace años. Miré el boleto. La tinta parecía común. El papel se sentía común. Pero mis manos temblaban tanto que la taza chocó contra el platillo. Pensé en las cuentas sobre la encimera, la carta de la compañía eléctrica, el aviso del impuesto predial, y luego casi al instante en mis hijos. Luis querría ayudarme a manejarlo. Leonor probablemente sugeriría una cuenta conjunta por comodidad. La idea me revolvió el estómago. Tomé el teléfono, pero lo volví a dejar. El reloj de la cocina seguía tic-tac. A las 9:30 llamé a la oficina de la Lotería de México. Una mujer llamada Sandra confirmó los números, me felicitó y me dio instrucciones para reclamar a través de un fideicomiso si deseaba permanecer anónima. Su voz era profesional distante, acostumbrada a la incredulidad. Cuando preguntó si quería contarle a alguien antes de ir, me escuché decir: «No, todavía no». Después de colgar me serví otra taza de café. Mi reflejo en la ventana se veía exactamente igual. Cabello gris recogido, bata de franela suelta, las arrugas tenues que Antonio solía besar cuando creía que no lo notaba. Nadie adivinaría que esa mujer podía cambiar el rumbo de toda su familia con una sola llamada. Afuera el río Lerma en Querétaro parecía frío y lento bajo la luz de marzo. Un camión de reparto pasó por la avenida Corregidora, el sonido desvaneciéndose hacia el centro. La vida seguía indiferente. Doblé el boleto en un sobre, lo sellé y lo guardé en el bolsillo del viejo abrigo de Antonio, que colgaba junto a la puerta trasera. Ese abrigo aún olía ligeramente a cedro y loción para después de afeitar. Presioné mi mano contra él y luego lo solté. A mediodía hice una cita con el licenciado Rafael, el abogado de Antonio. Le dije a su secretaria que necesitaba asesoría sobre un asunto personal. Ella preguntó si era urgente. Todavía no respondí. El día se extendió como algo frágil.
Lavé los platos del desayuno, limpié la encimera y apagué la tele. El silencio ahora se sentía más pesado, lleno de todo lo que no se había dicho. Cuando el teléfono sonó más tarde me sobresalté. Era Luis preguntando si Jay había considerado mudarme a un lugar más pequeño. «Sabes, mamá, esa casa es demasiado para ti sola», dijo. Miré el sobre escondido en el abrigo de Antonio. «Lo pensaré», le dije. Después de la llamada me senté junto a la ventana de la cocina hasta el anochecer. La luz se desvaneció y las primeras lámparas del porche se encendieron al otro lado de la calle. El mundo afuera parecía igual, pero nada dentro de mí lo era. No le conté a nadie esa noche, ni a Luis, ni a Leonor, ni siquiera a Isaac, quien no me habría pedido nada más que tiempo. Algunos secretos, pensé, no nacen del miedo. Nacen del deseo de conocer la verdad antes de que sea demasiado tarde. A la mañana siguiente preparé otra cafetera, encendí las noticias y comencé a planear mi visita al despacho del licenciado Rafael. El recuerdo volvió a mí esa noche, mientras estaba sentada junto a la ventana con el sobre del boleto, aún escondido en el abrigo de Antonio. Era el día de Acción de Gracias hace apenas unos meses y el olor a pavo asado llenaba cada rincón de la casa. Isaac me ayudó a poner la mesa, cuidadoso de no romper la vajilla vieja. El resto de la familia llegó tarde con los brazos llenos de pasteles comprados y conversaciones que sonaban demasiado altas para el tamaño del comedor. Luis llegó primero aún con su traje de trabajo, hablando por su auricular Bluetooth sobre tasas de interés, mientras me entregaba una bolsa de panecillos. Leonor lo siguió con sus 2 hijos, su perfume cortando el aroma del gravy. Apenas me miró antes de lanzarse a contar sobre su nueva camioneta y cuánto la merecía tras su divorcio. Comimos, reímos cuando se suponía que debíamos hacerlo, y me dije a mí misma que era suficiente, que el ruido y el caos eran familia. Pero recuerdo cómo cambió el tono cuando llegó el postre. Luis se sirvió otra copa de vino y dijo: «Mamá, ¿has pensado más en vender la casa? El mercado está bueno ahora. Podrías conseguir un departamento bonito, algo más fácil». Leonor intervino antes de que pudiera responder. «Exacto. Es demasiado grande para una persona. Probablemente incluso podrías sacar suficiente para ayudar con la universidad de los chicos». Sus voces se superpusieron, Luis hablando de impuestos prediales, Leonor de plusvalía, y yo sentada ahí con el tenedor suspendido sobre un trozo de pastel de calabaza, sintiéndome más pequeña con cada palabra. «Me gusta esta casa», dije en voz baja. «Es donde tu padre y yo los criamos». Leonor soltó una risa suave que no era amable. «Lo sabemos, mamá, pero la nostalgia no paga las cuentas». Luis se inclinó hacia adelante con los codos en la mesa. «Piénsalo como una planeación inteligente, no como rendirte. De todos modos, no te la puedes llevar». Isaac levantó la vista de su plato, entonces sus ojos encontrándose con los míos. No dijo nada, solo frunció el ceño como lo hacía Antonio cuando algo se sentía mal, pero aún no tenía nombre. El resto de la noche se desdibujó fútbol en la tele, Leonor revisando su celular, Luis chequeando correos. Cuando se fueron me quedé en la puerta saludando la palabra departamento, resonando en mis oídos mucho después de que sus autos desaparecieron por la calle. Ahora, sentada en la cocina silenciosa meses después, me di cuenta de que esa noche dejé de esperar ternura de mis hijos. No era enojo, no era odio, solo la ausencia de cuidado, envuelta en un lenguaje práctico. Y tal vez esa era la parte más cruel. La semana siguiente manejé al centro de Querétaro hasta el despacho del licenciado Rafael, el mismo edificio angosto de ladrillo, donde Antonio y yo firmamos nuestra primera hipoteca hace décadas. El aire olía ligeramente a papel viejo y a brillantador de muebles, un olor que de alguna manera me estabilizaba. Había llamado antes pidiendo una reunión privada para planear el futuro. Casi pude escuchar la curiosidad en la pausa de su asistente antes de confirmar la cita. El licenciado Rafael me recibió con esa misma profesionalidad amable de siempre. Su cabello se había raleado desde los tiempos de Antonio, pero sus ojos seguían agudos detrás de sus lentes.
Me señaló la silla frente a su escritorio y me senté manteniendo las manos cruzadas para que no viera el temblor. «¿Qué te trae hoy?», Rosa María preguntó. «Quiero hacer algunos ajustes», dije. «A mi testamento, mis cuentas». «Todo en realidad», asintió acercando una libreta legal. «Por supuesto». «¿Qué tipo de ajustes?», dudé, eligiendo mis palabras con cuidado. «Quiero establecer un fideicomiso irrevocable. Y quiero que mis bienes estén protegidos de cualquiera que pueda cuestionar mi estado mental en el futuro». Eso captó su atención. «¿Esperas un cuestionamiento?». No dije demasiado rápido. «Solo estoy siendo minuciosa». Se recostó estudiándome un momento. «Siempre has sido minuciosa, Rosa María». Pero esto suena más que una planeación rutinaria. Sonreí del tipo practicado que usan los maestros cuando un alumno pregunta algo que no debería. Digamos que quiero asegurarme de que cuando llegue el momento, las personas que quiero reciban lo que se han ganado. Ni más ni menos. Dejó que el silencio se asentara unos segundos antes de asentir. «Podemos arreglarlo. Necesitarás evaluaciones médicas, declaraciones que confirmen tu competencia. 3 es lo mejor de diferentes especialistas. Eso cierra la puerta a disputas». Acepté de inmediato. Al final de la hora teníamos una lista: 2 médicos, un psiquiatra y un notario. Rafael comenzó a redactar los documentos, su pluma rasgando con firmeza. Cuando terminó, deslizó una carpeta sobre el escritorio. «Esto mantendrá las cosas claras», dijo. «Pero tengo que preguntar, Rosa María, ¿estás segura de que lo haces por las razones correctas?». Sostuve su mirada. «He pasado la mayor parte de mi vida dando, a veces sin pensar si era merecido. Esta vez estoy pensando en el futuro». Me estudió un momento más. Luego asintió, entendiendo algo que no dije en voz alta. Cuando salí del despacho, el cielo se había tornado un blanco invernal opaco. Pasé por el Palacio de Gobierno y la parada de autobús donde alguna vez esperé tras largos días de escuela, cuando el mundo se sentía predecible. El viento del río traía ese frío metálico húmedo que Querétaro tiene antes de la nieve. Me ajusté la bufanda y sostuve el sobre de papeles contra mi pecho. Por primera vez en años sentí una leve sensación de control, frágil, pero real. No era felicidad, era preparación. Y eso tendría que ser suficiente. Para cuando los documentos estuvieron firmados y sellados, los días se habían vuelto más fríos. Los álamos a lo largo de la avenida Corregidora habían perdido sus hojas y el cielo tenía ese peso gris que prometía un invierno temprano. Guardé los papeles del fideicomiso en la caja fuerte de Antonio, bajo la cama justo al lado del sobre que aún contenía el boleto. Todo estaba en orden, cada salvaguarda, cada firma. Solo faltaba una prueba silenciosa. Esperé hasta el viernes por la mañana para hacer la llamada. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared, que parecía más fuerte de lo usual. Marqué el número de Luis lentamente, ensayando las palabras en mi cabeza. Respondió al tercer timbre brusco como siempre. «Oye, mamá, ¿puede esperar?» «Estoy entre reuniones. Solo tomará 1 minuto», dije. Me da pena pedirlo, pero el costo de mis medicinas para el corazón subió este mes. Estaré bien cuando caiga mi pensión, pero ahora estoy un poco corta. Tal vez unos 1.500 pesos. Hubo una pausa de esas, en las que casi puedes escuchar a alguien decidir qué versión de sí mismo quiere ser. Luis suspiró. «Mamá, ya hemos hablado de esto. Tienes que empezar a administrar mejor tus gastos. No estás manejando bien tu presupuesto». «Lo estoy manejando», dije en voz baja. «Es solo algo temporal». «Aún así», interrumpió, «no puedes seguir dependiendo de nosotros para cada pequeño detalle. No es sano. Deberías vender la casa y simplificar. Tendrías más liquidez, menos estrés». Su voz era calma, casi ensayada, como si ya lo hubiera dicho antes a alguien más. «Luis», dije intentando estabilizar mi tono, «no estoy pidiendo mucho. Solo un pequeño préstamo.
Soltó una risa corta que no era cruel, pero tampoco amable. Mamá, ese es exactamente el problema. ¿No ves cómo este patrón de dependencia se repite? Llamarás a Leonor después, ¿verdad? Tal vez ya lo hiciste. No dije. No lo he hecho. Bueno, no lo hagas, respondió. Ella apenas está manteniendo la cabeza fuera del agua tras el divorcio. No puedo cubrir tus medicinas, mamá. Lo siento, pero esto es amor duro. La frase cayó como una bofetada. Pensé en los turnos dobles que trabajé cuando él estaba en la universidad, los préstamos que pagué sin mencionarlo nunca. Amor duro. Así lo llamo ahora. Está bien, dije finalmente. Gracias de todos modos. Bien, dijo sonando aliviado. Te sentirás más fuerte una vez que empieces a manejar las cosas por tu cuenta. Tal vez toma una clase de presupuestos en el centro comunitario. Te quiero, mamá. Tengo que colgar. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí un largo momento con el teléfono aún en la mano. Afuera una ráfaga de viento hizo temblar la ventana de la cocina y unas hojas secas rasparon el porche. El sonido me recordó a la tiza contra un pizarrón, algo borrado, algo perdido. Dejé el teléfono y respiré lentamente. La voz de mi hijo aún resonaba en la itasa habitación firme, segura, profesional. Era el mismo tono que usó años atrás cuando me explicaba hipotecas e inversiones, cuando pensaba que no entendía de números. Ahora creía que no entendía la vida. Miré la pila de cuentas médicas junto a la lista de compras doblada y sentí una calma extraña asentarse. La prueba había comenzado y Luis ya me había dado la respuesta. A la mañana siguiente me desperté temprano otra vez. El cielo era del color del estaño y la luz llegaba tenue a través de las persianas. Preparé café no porque lo quisiera, sino porque el silencio se sentía más pesado sin algún sonido que lo llenara. La llamada con Luis seguía resonando en mi mente, cada palabra demasiado educada para ser cruel, pero lo suficientemente afilada como para dejar una marca. Esperé hasta después de las 10 para marcarle a Leonor. Ella trabajaba en bienes raíces, lo que significaba que siempre estaba manejando a algún lugar, o hablando de manejar a algún lugar. Cuando respondió, había ruido de fondo, música, la direccional del coche, el golpeteo de sus uñas acrílicas contra el volante. «Hola, mamá», dijo alegremente distraída. «¿Puedo devolverte la llamada? Voy camino a una muestra». «Solo tomará un segundo», dije. «Es que bueno, necesito ayuda para cubrir una receta. Mi depósito de la pensión se retrasó otra vez y estoy corta este mes. Solo un pequeño préstamo. Te lo devolveré cuando caiga». Hubo una pausa seguida de un suspiro que casi podía ver a través del teléfono. «Mamá, vamos. Sabes que las cosas están apretadas ahora. Entre la escuela de los chicos, la hipoteca y los pagos del coche, apenas puedo mantenerme a flote. No puedes seguir haciendo esto». «¿Haciendo qué?», pregunté suavemente. «Esta cosa de la culpa», dijo. «Cada vez que llamas siento que se supone que debo arreglarlo. Tienes que empezar a ser más independiente. Independiente». La palabra se posó sobre mí como polvo. La crié sola después de que Antonio murió. Trabajé noches en la biblioteca escolar para que pudiera seguir en su programa de baile. La llevé a cada práctica, cosí sus disfraces de recital a mano. Pero la independencia, al parecer, tenía memoria corta. «Entiendo», dije. «Es solo un mes difícil». No pediría si mamá interrumpió su voz, volviéndose más aguda. «No es mi problema». «Ok, tienes que presupuestar mejor. Tal vez deberías buscar una de esas residencias para adultos mayores que mencionó Luis. Ellos manejan todo eso, cuentas, comida, medicinas. ¿De verdad te gustaría?» Podía escuchar el clic de su direccional, el leve rugido del tráfico. Ya estaba medio fuera de la conversación. «Entiendo», dije. «Bueno, gracias de todos modos. No lo tomes a mal», añadió rápidamente. «Solo no puedo ser tu red de seguridad cada vez que algo pasa. Te quiero, mamá». «Llamaré después», pero la llamada terminó antes de que pudiera despedirme.
Me senté en la mesa de la cocina mirando el pequeño anillo que su taza de café había dejado allí la Navidad pasada. También había tenido prisa ese día, apurando a los chicos antes de que empezara la nieve. Mantuve la taza sin lavar por una semana, después de que se fue pensando que tal vez regresaría. No lo hizo. Ahora tracé el círculo tenue con la yema del dedo, escuchando el zumbido del refrigerador, el leve goteo del fregadero. Pensé en las palabras. No es mi problema qué fácil salieron, qué ligeras debieron sentirse en su boca. El café se había enfriado para cuando volví a colocar el teléfono en su base. El silencio a mi alrededor ya no se sentía como paz. Se sentía como una respuesta. Esperé un día antes de hacer la siguiente llamada. No era parte de un plan, aún solo algo que necesitaba hacer para recordarme que el mundo no se había enfriado por completo. Isaac siempre contestaba sin importar la hora. Cuando marqué, respondió al segundo timbre. Abuela, su voz era cálida, del tipo que te hace sentir visto incluso a través de la estática. «Hola, pequeño», dije intentando sonar casual. «Espero no interrumpir tus clases». «Para nada», dijo. «Acabo de salir de la librería». «¿Estás bien? Suenas cansada». Dudé. Mentir nunca me ha salido natural, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Solo un pequeño problema con mis medicinas para el corazón. El seguro se complicó otra vez. Estaré bien cuando caiga el próximo cheque, pero por ahora las cosas están un poco apretadas. Se quedó callado un momento. Lo imaginé sentado en una de esas bancas del campus, con su mochila a sus pies. El viento frío de Querétaro tirando de su chamarra. «¿Cuánto necesitas?», preguntó simplemente. «Oh, ¿no estaba pidiendo?» «Abuela», interrumpió con voz firme pero gentil. «Lo digo en serio». «¿Cuánto?» «Unos 1.500 pesos», dije suavemente. «Tengo 5.000 en ahorros», dijo. «No es mucho, pero puedo transferirlos esta noche o llevarlos el fin de semana. Puedo manejar el viernes después de mi turno». Las palabras tardaron un segundo en calar. «Isaac, ese es tu fondo de emergencias. Lo necesitas para ti», rió bajito. «Tú eres mi emergencia, abuela. Además, es solo dinero. Ganaré más el próximo mes». Algo en mi pecho se aflojó, y por primera vez en toda la semana, mi garganta ardió de una manera diferente. «No necesitas hacer eso», dije. «Quiero hacerlo», respondió. «Y de todos modos manejaré. Hace mucho que no voy a casa». Parpadeé fuerte mirando la ventana donde la luz del sol titilaba entre los árboles desnudos. «Está bien, pequeño. Pero no te apresures. Las carreteras pueden estar resbalosas de noche». Prometió salir temprano. Hablamos de sus clases, de cómo su compañero de cuarto nunca lavaba los platos de un gato callejero que seguía colándose en el vestíbulo de su dormitorio. Me encontré riendo, realmente riendo, por primera vez en meses. Después de colgar me quedé sentada, el teléfono aún cálido en mi mano. La cocina se veía igual, misma taza astillada, mismas cortinas desvaídas, pero de alguna manera se sentía más ligera. Fui al closet del pasillo y saqué el abrigo de Antonio otra vez. El boleto de lotería seguía guardado en el bolsillo interior, seguro entre sus pliegues. Lo toqué no por seguridad, sino por gratitud. No era el dinero lo que me estabilizaba, era la prueba de que el amor aún podía existir sin él. La conferencia de Luis y el rechazo de Leonor me habían dejado sintiéndome vacía, pero la voz de Isaac llenó ese espacio con algo simple. Y bueno, esa noche cociné cena para uno, pero puse 2 platos de todos modos, una vieja costumbre de los años en que Antonio trabajaba hasta tarde. La silla frente a mí permaneció vacía, pero el silencio ya no se sentía tan cruel. Después de comer escribí el nombre de Isaac en una nota adhesiva y la puse dentro de la carpeta con los documentos legales. No porque hubiera decidido algo aún, sino porque quería un recordatorio de que la decencia aún importaba. Afuera se encendieron las farolas. El vecindario lucía tranquilo, cada lámpara de porche brillando contra el frío. Me senté junto a la ventana
el suave zumbido del calentador a mi alrededor, y susurré su nombre una vez más. Isaac, como una oración enviada al silencio. Isaac llegó ese viernes por la tarde, justo cuando el viento arreció, y los primeros copos de nieve comenzaron a caer por la calle. Su viejo sedán llegó a la mitad del camino de entrada, antes de apagarse el motor tosiendo, como si hubiera atrapado un resfriado. Salí con un abrigo sobre los hombros, y lo saludé con la mano riendo cuando gritó: «Es viejo, abuela, no está muriendo». Se veía diferente, más delgado, más alto de alguna manera, pero su sonrisa seguía siendo la misma. Me abrazó fuerte antes de descargar una caja de víveres que trajo de un mercado de descuento, cerca del campus. «No debiste», dije. «Te lo debía por todos esos paquetes de cuidado». En mi primer año respondió: «Considéralo un pago con intereses». Pasamos la noche hablando en la cocina, la casa viva otra vez, con un ruido que no dolía escuchar. Me preguntó por mi jardín, mi club de lectura, los viejos vecinos. Cuando le ofrecí té, dijo que sí. Luego lavó ambas tazas, sin que se lo pidiera. Era algo pequeño, pero me llenó de una calidez silenciosa. A la mañana siguiente llamé a una agencia local en la avenida 5 de Febrero. Ya había investigado. Tenían un Honda Civic plateado 2019, usado limpio, seguro, modesto. El tipo de auto que no llama la atención, pero que puede llevarte a donde necesites. A mediodía los papeles estaban firmados a nombre del fideicomiso benéfico, no del mío. Así era más fácil, más limpio. Cuando le entregué las llaves esa tarde, su boca se abrió de verdad. «Abuela, que no. No puedo aceptar esto». «Puedes», dije. «Y lo harás. Es confiable y ya es hora de que tengas algo seguro». Se quedó ahí en el camino de entrada con copos de nieve, adheridos a su cabello. «Dijiste que estabas corta de dinero. ¿Cómo me las arreglé?» Dije simplemente: «Tú me ayudaste cuando no tenías por qué. Déjame hacer lo mismo». No volvió a discutir. En cambio, me abrazó más tiempo esta vez, susurrando: «No tenías que hacer esto. Solo quería ir a asegurarme de que estuvieras bien». Sonreí. Y eso es exactamente por lo que lo mereces. El momento pudo haber terminado ahí, simple, silencioso, pero la vida rara vez permite que momentos así queden intactos. La camioneta de Luis llegó primero, las llantas crujiendo contra la fina capa de nieve. Leonor llegó poco después con sus chicos peleando en el asiento trasero, como siempre. No los había invitado. Se enteraron por Isaac de que estaba de visita y decidieron pasar por aquí. Los ojos de Luis fueron directo al camino de entrada. «¿De quién es ese carro?», preguntó bajándose. Isaac, orgulloso pero un poco nervioso, dijo: «Mío. La abuela me lo compró». Leonor parpadeó, luego frunció el ceño. «¿Te lo compró? ¿Cómo que lo compró?». Mantuve mi voz calmada. «Es de segunda mano. Nada extravagante». El tono de Luis cambió afilado en los bordes. «Mamá, me dijiste hace una semana que no podías pagar tus medicinas». Leonor cruzó los brazos. «Sí, ¿qué está pasando aquí? Dijiste que estabas sin dinero». Isaac miró entre nosotros confundido. «Espera. ¿Qué?». Los miré fijamente. Pedí ayuda para ver quién la ofrecería. Dije. Isaac lo hizo. Ustedes no. Eso es todo. Las mejillas de Leonor se sonrojaron. ¿En serio? Eso es manipulador, mamá. No pruebas a la familia. Luis se acercó más, su voz baja pero llena de enojo contenido. ¿De dónde salió el dinero? ¿Estás escondiendo algo? Me giré antes de que pudiera ver el destello de satisfacción en mi rostro. Estoy bien, Luis. Eso es todo lo que necesitas saber. Murmuró algo por lo bajo. Luego caminó hacia el auto inspeccionándolo como detective, buscando evidencia. Leonor me observó entrecerrando los ojos, intentando encajarme de nuevo en la figura frágil que había construido en su mente, la madre que necesitaba ser rescatada. Cuando finalmente se fueron, el aire en la casa se sintió pesado otra vez. Isaac se quedó en la puerta con el ceño fruncido. «No quería causar problemas», dijo. «No los causaste», le dije.
Solo les recordaste que la bondad no pide pruebas. Asintió lentamente mirando el auto a través de la ventana. La nieve había parado y su carrocería plateada captaba los últimos rayos de luz del día. Por primera vez, vi no solo un regalo en mi camino de entrada, sino un espejo reflejando exactamente en quienes nos habíamos convertido cada uno de nosotros. Durante 2 días después de esa visita incómoda, la casa permaneció silenciosa. Isaac regresó a San Luis Potosí para sus clases, prometiendo llamar cuando llegara. Luis y Leonor, por otro lado, no dejaron de llamar desde que salieron del camino de entrada. Ignoré la mayoría de sus mensajes, cada uno una variante de confusión disfrazada de preocupación. El lunes por la tarde Luis envió un mensaje que decía: «Solo. Vamos a pasar después del trabajo. Necesitamos hablar». Llegaron juntos, algo que rara vez pasaba, a menos que hubiera una agenda. Luis entró primero con la mandíbula tensa, el abrigo aún puesto. Leonor lo siguió, su perfume pesado, su voz ya afilada. «Solo quiero entender», comenzó dejando su bolsa en la encimera. «La semana pasada dijiste que no podías pagar tus medicinas. Ahora estás comprando carros». «No compré un carro para mí», dije. «Lo compré para Isaac». Luis cruzó los brazos. «¿Con qué dinero, mamá? Has estado diciendo que estás sin un peso. Estás escondiendo deudas. ¿Vendiendo algo?» Los miré a ambos. Sus rostros, los rostros de mis hijos gastados por la impaciencia, el cálculo y algo como miedo. «Siéntense», dije. Los dos obedecieron, aunque Luis se quedó medio de pie como listo para discutir. Fui al closet del pasillo, saqué el viejo abrigo de Antonio y extraje el sobre. El papel dentro se había suavizado de tanto manejarlo. Lo puse suavemente en la mesa entre nosotros. «¿Qué es eso?», preguntó Leonor. «Prueba», dije. «Del tipo que cambia las cosas». Intercambiaron una mirada, mitad escepticismo, mitad sospecha. Desdoblé el boleto. Los números impresos estaban ligeramente desvaídos, pero los sabía de memoria. «Esto», dije en voz baja, «es el boleto ganador del Megamillones de hace 3 semanas». Por un latido ninguno se movió. Luis parpadeó primero. «¿Estás bromeando?» «No lo estoy». Leonor soltó una risa corta e incrédula. «¿Qué tú ganaste? ¿De cuánto estamos hablando?» 250 millones de pesos. Dije. Después de impuestos, un poco más de 180. Luis se sentó entonces, su cuerpo doblándose como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. «Mamá, eso es imposible. Nos lo habrías dicho». «¿Lo habría hecho?», pregunté suavemente. «Después de las últimas 2 conversaciones que tuvimos». El silencio llenó la habitación. El reloj en la pared, tic-tac, tic-tac. Leonor fue la primera en recuperarse. «¿Y ahora qué? Comprarás una casa nueva. Establecerás fondos para la universidad de los chicos». «No voy a hacer nada de eso», dije. «El dinero ya está en un fideicomiso. Está legalmente asegurado, manejado por profesionales. No tengo acceso directo a la mayoría». Luis frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con que no tienes acceso?» «Es tu dinero. Por eso lo hice así», dije. «Porque sé lo que el dinero puede hacerle a la gente». Leonor bufó. «¿Crees que nos aprovecharíamos de ti?» «Mamá, eso es insultante». Sostuve su mirada. «Ya lo hicieron. Solo que no sabían que estaba prestando atención». Luis se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Esto es absurdo. No puedes esconderle algo así a tu propia familia». «Puedo», dije con calma. Y lo hice. El peso de mis palabras se asentó entre nosotros como polvo al sol. Los ojos de Leonor recorrieron la habitación como esperando cámaras ocultas. Luis se frotó las sienes murmurando. «Esto no tiene sentido. Llamas pidiendo unos cientos de pesos. ¿Y de repente eres una millonaria secreta? ¿Por qué nos probarías así?» «Quería saber cómo se ve el amor cuando no hay nada que ganar», dije. «Ahora lo sé». La voz de Leonor se quebró un poco. «¿Crees que eso es justo? ¿Ponernos a prueba así?» «Creo que la justicia dejó de importar en el momento en que me hicieron sentir como una carga», dije en voz baja. Luis se levantó abruptamente.
Estás siendo dramática. Todo esto no es normal. Tal vez el estrés. No advertí. No uses esa palabra. No sugieras que no estoy pensando con claridad. Se detuvo a mitad de la frase, su boca tensándose. Leonor alcanzó el boleto, pero lo retiré antes de que su mano tocara el papel. No necesitan preocuparse por esto. Dije, la reclamación ya está procesada. Los fondos están manejados a mi nombre, pero nadie, ni ustedes ni yo, puede mover un peso sin autorización legal. ¿Por qué harías eso?, exigió Luis. Para proteger lo que importa, dije. ¿Y qué es eso exactamente?, preguntó Leonor. No el dinero, dije. La paz. Por un largo momento ninguno habló. El único sonido era el leve zumbido del calentador. Luis finalmente exhaló y se sentó otra vez. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, dije, doblando el boleto y deslizándolo de nuevo en el sobre, vemos qué tipo de personas somos en realidad. Leonor rió por lo bajo, pero no sonaba divertida. Estás disfrutando esto, ¿verdad? El poder. La miré, no enojada ni siquiera triste, solo cansada. No, dije. Lo estoy sobreviviendo. Cuando se fueron esa noche, ninguno me abrazó al despedirse. Sus pasos en el porche sonaron huecos como ecos desvaneciéndose de una casa que ya no les pertenecía. Cerré la puerta con llave y me senté sola en la sala, el sobre descansando en mi regazo. Por primera vez entendí cómo algo tan delgado como el papel podía pesar tanto. 2 días después de ese enfrentamiento, la casa se sentía más fría, aunque el termostato aún marcaba 22 grados. El silencio, después de que se fueron, tenía un peso diferente. Ahora ya no era pacífico, solo pesado con todo lo no dicho. Pensé que la revelación terminaría algo, pero, en cambio, solo abrió nuevas puertas. La sospecha no muere fácil. Crece patas y empieza a caminar por tu casa. Luis comenzó a llamar otra vez, dejando mensajes de voz que sonaban pulidos. Al principio, mamá, reaccionamos mal. Hablemos. Y luego se transformaron lentamente en conferencias cargadas de culpa, sobre transparencia y unidad familiar. Los mensajes de Leonor eran más cortos. Solo queremos ayudar a manejar las cosas antes de que alguien se aproveche de ti. Antes de que alguien se aproveche de mí. La ironía casi me hizo reír. Ignoré sus llamadas hasta que no pude más. Cuando Isaac mandó un mensaje diciendo que manejaría ese fin de semana para ver cómo estaba, le dije que viniera el sábado. Para entonces había decidido. Había verdades que necesitaban enfrentar, escritas innegables. Llegaron juntos otra vez, Luis con su traje gris, Leonor con su abrigo forrado de piel, ambos esforzándose demasiado por verse compuestos. Isaac llegó media hora después, recién salido de la carretera, el cabello alborotado por el viento, los ojos cautelosos. Su postura me dijo que ya sabía que esto no era solo una visita familiar. Mamá, dijo Luis, dejando su celular en la mesa como si estuviera en una junta directiva. Necesitamos hablar de los siguientes pasos. Impuestos, inversiones, todo eso. Leonor y yo solo queremos asegurarnos de que no te estafen, terminé por él. Leonor hizo una mueca. Sabes que no es lo que quiso decir. No, dije. Sé exactamente lo que quiso decir. Fui al gabinete junto a la chimenea y saqué una carpeta gruesa de Manila. Antes de discutir cualquier otra cosa, me gustaría mostrarles algo. Luis frunció el ceño. Mamá, ¿qué es esto? Información, dije. Sobre ustedes dos. Extendí el contenido sobre la mesa, páginas de estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito sin pagar, préstamos para autos, aplazamientos de hipotecas. Cada documento llevaba sus nombres, cada uno cuidadosamente resaltado. La mano de Leonor voló a su boca. ¿De dónde sacaste esto? Contraté a alguien, dije simplemente. Un investigador privado. Quería entender cómo eran realmente las vidas de mis hijos antes de tomar decisiones financieras importantes. La cara de Luis palideció, pero se recuperó rápido. ¿Nos investigaste? Eso es una locura. Lo que es una locura, dije, es escuchar a tu propio hijo decir a otros que crees que tu madre está perdiendo la cabeza. Se quedó helado. Deslicé otra página hacia él, una transcripción.
Sus palabras grabadas de una conversación telefónica con un colega en el banco. Últimamente muestra signos de confusión. Me preocupa que tome malas decisiones con sus bienes. Nunca dije, «Lo hiciste». Interrumpí. Lo dijiste 2 veces. Una a tu colega, otra a tu hermana. Leonor me miró con los ojos abiertos a la defensiva. Estábamos preocupados, mamá. Actuaba raro. Querrás decir reservada. Dije. Por primera vez en mi vida no les conté todo. Eso es lo que los asustó. Me volví hacia Isaac, que había estado en silencio con los brazos cruzados. ¿Quieres ver qué estaba haciendo tu madre mientras estudiabas para los finales? Leonor susurró. Mamá no, pero ya lo había hecho. Deslicé otro juego de papeles sobre la mesa, capturas de pantalla, correos, incluso un historial de búsqueda en línea. ¿Cómo reclamar la tutela de un padre anciano? ¿Cómo probar deterioro cognitivo? El aliento de Isaac se cortó. Mamá le dijo a Leonor, «¿Qué es esto?» El rostro de Leonor se puso rojo carmesí. Solo estaba investigando opciones. Por si acaso, ¿qué exigió él? Por si la abuela no te daba el dinero lo suficientemente rápido. Luis se levantó con las palmas en la mesa. Esto se está saliendo de control. Has cruzado una línea, mamá. Lo miré. Yo crucé una línea. Estaban planeando tomar el control legal de mi vida. Comenzó a caminar de un lado a otro su viejo hábito de la infancia, cuando no soportaba perder una discusión. Solo intentábamos protegerte. Siempre has sido emocional. Paradije mi voz más afilada de lo que pretendía. No confundas bondad con confusión. Sabía lo que estaban haciendo antes de que ellos mismos lo supieran. La diferencia es que ahora puedo probarlo. Isaac seguía mirando los papeles, la incredulidad bañando su rostro. Ambos dijeron que solo la estaban ayudando a manejar las cosas, dijo en voz baja. Me dijeron que se estaba volviendo olvidadiza. Leonor alcanzó su mano, pero él se retiró. No los entiendo, le dijo a ella. Siempre hablas de que la familia es lo primero, pero estabas lista para firmarla como si fuera una cuenta que administrar. No es justo, susurró ella con lágrimas formándose. Es la verdad, dije. La habitación se sumió en el silencio. El único sonido era el tic-tac constante del reloj de pie en el pasillo. Recogí los papeles en una pila ordenada y los deslicé de nuevo en la carpeta. Miren, no necesitaba esto para lastimarlos. Lo necesitaba para recordarme cómo no debe verse el amor. La voz de Luis era baja. ¿Entonces qué? Nos cortarás. Nos castigarás por preocuparnos. Preocuparse, repetí. ¿Tú llamas a eso preocuparse? No respondió. El rímel de Leonor comenzó a correr y los hombros de Isaac se pusieron rígidos. Finalmente, Isaac se volvió hacia mí con la voz temblando. «Abuela, no sé ni qué decir». «No digas nada», le dije. «Solo recuerda lo que viste hoy. A veces la verdad no cambia a las personas, solo muestra quiénes ya eran». Luis tomó su abrigo y salió furioso, primero con Leonor siguiéndolo. La puerta se cerró de golpe, haciendo temblar el marco. Isaac se quedó un momento más aún mirando la mesa donde había estado la carpeta. «Abuela», dijo suavemente. «Nunca lo verán, ¿verdad?» Miré hacia la puerta vacía y negué con la cabeza. «No, pequeño. Algunas personas solo ven amor cuando está envuelto en perdón». Asintió lentamente, luego se acercó y tomó mi mano. Su agarre era cálido, firme. Por primera vez ese día sentí algo cercano al alivio. La verdad finalmente había sido dicha, y aunque dolía, era limpia. No pasó mucho tiempo para que Luis y Leonor se recuperaran de su indignación. La codicia aprendí. Tiene un metabolismo rápido. En una semana el tono de sus mensajes cambió de nuevo de enojo a persuasión. Leonor envió un texto primero. Todos dijimos cosas que no queríamos. Empecemos de nuevo. Tal vez podríamos revisar tus finanzas juntos, solo para asegurarnos de que estés segura. Segura. Esa palabra otra vez. Luis siguió con un mensaje de voz largo, explicando que las emociones habían estado altas y que él y Leonor solo querían proteger los bienes familiares. Terminó con: «Estamos todos juntos en esto, mamá.
Lo sabes. Esperé hasta el sábado para responder. Isaac ya estaba en camino a casa para el fin de semana y quería que estuviera ahí, no como escudo, sino como testigo. Cuando llegaron los recibí con una cortesía tranquila del tipo que siempre ponía nervioso a Antonio cuando había hecho algo mal. Luis parecía confiado otra vez con su compostura de banquero restaurada. Leonor llevaba una bufanda brillante, su versión de una ofrenda de paz. ¿Café?, pregunté. Luis negó con la cabeza. Solo hablemos, mamá. Necesitamos superar este drama. Por supuesto, dije. ¿Por qué no nos sentamos en el comedor? La mesa ya estaba preparada con una carpeta en el centro gruesa y cuidadosamente etiquetada. Cuando Luis la vio, frunció el ceño. ¿Qué es eso, tus cuentas?, dije. Soltó una pequeña risa. ¿De qué estás hablando? Abrí la carpeta y deslicé 2 paquetes separados sobre la mesa, uno con su nombre, otro con el de Leonor. Cada uno tenía varias páginas de documentos, estados de préstamos, horarios de intereses, recibos de transferencias, y en la parte superior, una carta de mi abogado. Leonor tomó el suyo escaneando la primera página. ¿Qué es esto? Esto parece. Tus deudas terminé por ella. Las compré. Luis se quedó helado. ¿Qué compré cada préstamo a sus nombres? Dije en voz baja. Los pagos de sus autos, tarjetas de crédito y el saldo restante de la línea de crédito hipotecario que abrieron el año pasado. Desde el martes soy su acreedora. Por un momento nadie habló. El sonido de la calefacción encendiéndose llenó el silencio. Leonor dejó caer sus papeles en la mesa. Eso no es gracioso. No está destinado a serlo. La voz de Luis se elevó. No puedes hacer eso. Eso es chantaje, no, dije. Es legal. Las compañías estaban más que felices de vender. Ellos obtuvieron su dinero. Ahora me lo deben a mí. Se levantó su silla raspando el suelo. ¿Por qué harías algo así? Para asegurarme de que aprendan el valor de lo que deben, dije con calma. Y para evitar que alguien más posea lo que es suyo. Eso es retorcido, dijo Leonor. Te estás convirtiendo en alguien que no reconozco. La miré gentilmente. Tal vez solo me estás viendo claramente por primera vez. Luis hojeó las páginas, su respiración acelerándose. Aquí hay términos. Esto dice que el interés es del 20% compuesto mensualmente. Eso es una locura. Esos fueron sus términos anteriores. Dije, solo los igualé. Justicia después de todo. Isaac, que había estado en silencio en la esquina, finalmente habló. Abuela, esto es serio. Lo sé, dije, pero también lo es aprovecharse de alguien que los crió. Los ojos de Leonor se llenaron de lágrimas de enojo. Entonces, ¿qué esperas que te paguemos como si fuéramos extraños? Exactamente así dije. Pero no llamaré a cobradores. Solo esperaré. Una deuda pagada tarde sigue siendo una deuda pagada. El rostro de Luis palideció. Arruinarás nuestro crédito, nuestras vidas. No dije en voz baja. Eso ya lo hicieron cuando decidieron que mi valor terminaba con lo que podía darles. El reloj tic-tac en el fondo. Nadie se movió. Luis empujó la carpeta a los bordes del papel esparciéndose por la mesa. «Has perdido la cabeza», murmuró. «Esto no es familia». Sostuve sus ojos. La familia se trata de responsabilidad. Me enseñaron qué pasa cuando eso desaparece. Leonor se levantó abruptamente tomando su abrigo. «Te arrepentirás de esto», dijo con la voz temblando. «Encontraremos una forma de evitarlo. No necesitarán hacerlo», dije suavemente. «Solo paguen lo que deben». Salieron furiosos juntos, la puerta cerrándose con fuerza suficiente para hacer temblar los marcos de las fotos. Isaac exhaló lentamente apoyándose en el marco de la puerta. «No vas a hacerlos cumplir, ¿verdad?» Doblé la carpeta vacía y la puse de nuevo en la mesa. «No tengo que hacerlo», dije. «Saber que me deben es castigo suficiente». Sonrió débilmente, pero no discutió. La casa se asentó otra vez, la calefacción zumbando el aire espeso de silencio. No era venganza lo que me llenaba. Era algo más silencioso, más frío, más estable. Justicia, tal vez,
aunque sonaba una palabra demasiado suave para lo que había costado. Esa noche, después de que la puerta se cerró detrás de ellos, la casa se sintió extrañamente hueca, como si el aire mismo hubiera sido raspado hasta quedar limpio. Me senté en la mesa de la cocina, las carpetas aún ahí, sus esquinas brillando bajo la luz amarilla. El silencio ahora era casi reconfortante. Al menos no mentía. Isaac se quedó un poco más. Lavó las tazas sin que se lo pidiera. Luego se apoyó en la encimera y dijo en voz baja: «Los has ayudado más que nadie que conozca. Solo que no lo recuerdan». «No creo que quieran hacerlo», respondí. No insistió más. Y cuando finalmente se fue, el silencio me envolvió otra vez. Me serví una taza de té y abrí la pequeña caja de madera que guardaba bajo el gabinete, mi registro privado, de todas las veces que saqué a mis hijos de apuros. No como prueba, no al principio, solo como recordatorios de amor. Los primeros comprobantes estaban amarillentos por el tiempo. Uno era un talón de cheque del año en que Luis se casó cuando perdió su trabajo 2 meses antes de la boda. Cubrí el depósito del lugar y le dije que su padre habría hecho lo mismo. Nunca me lo pagó y nunca lo pedí. Luego venía una nota de la cooperativa de crédito, el primer préstamo de auto de Leonor. Olvidó hacer 3 pagos. Me llamaron a mí en cambio. Lo pagué para que no lo perdiera. Me agradeció una vez brevemente y luego dijo: «Eres un salvavidas, mamá», como si fuera un favor entre amigos en lugar de familia. Había más. El préstamo de emergencia para el negocio de Luis cuando el mercado cambió. El depósito del departamento tras el divorcio de Leonor. El anticipo de colegiatura cuando Isaac era bebé y ella estaba demasiado orgullosa para pedirle ayuda a su exmarido. Cada papel contaba la misma historia. Una madre borrando silenciosamente los errores de sus hijos, mientras fingía no notar su ingratitud. Solía creer que eso era el amor silencio, resistencia, el tipo de perdón suave que no pide nada a cambio. Pero el silencio crece dientes con el tiempo. El último papel en la caja era el más difícil de mirar, un registro de transferencia de hace 5 años cuando pagué los préstamos estudiantiles de Luis en su totalidad. Recordé lo orgulloso que sonó ese día llamando para decir que finalmente estaba libre de deudas. Nunca preguntó cómo. Solo asumió que el universo había decidido que ya había sufrido suficiente. Doblé los papeles de nuevo en la caja y cerré la tapa. Mis manos temblaban, pero no por debilidad. Por recordar. El amor me había costado una vida de pequeños sacrificios, cada uno tan ordinario que no se sentía como pérdida, hasta que era demasiado tarde para reclamarlo. Apagué la luz de la cocina dejando solo el resplandor del pasillo. La casa parecía respirar otra vez constante y paciente. Tal vez eso era lo que el amor debería sentirse. No agotamiento, no obligación, solo quietud. Y por primera vez en años me permití conservarlo. La primera disculpa llegó 3 días después. No llegó en palabras, sino en gestos del tipo que no cuesta nada y significa aún menos. Un ramo de lirios apareció en mi puerta sin tarjeta, aunque el recibo de entrega decía que venía de una florería cerca de la oficina de Luis. 2 horas después, Leonor llamó, su voz goteando, con lo que ella creía que sonaba presa y remordimiento. «Mamá, ¿podemos pasar esta noche?» Solo para hablar. Casi dije que no. Pero una parte de mí, algún reflejo viejo construido de años de perdonar demasiado rápido, me dijo que escuchara. Así que dije que sí. Llegaron justo antes del anochecer. Luis, con su traje de trabajo, la corbata floja, la cara puesta en esa expresión cuidadosa que usaba con los clientes. Leonor lo siguió un poco demasiado arreglada para una disculpa lápiz labial, perfecto aretes, balanceándose. Isaac se sentó en silencio en la esquina con los brazos cruzados observando. Luis habló primero. «Mamá, hemos estado pensando mucho», dijo. «Sobre todo lo que ha pasado». No respondí. Lo dejé llenar el silencio. «Manejamos las cosas mal», continuó.
Nos tomaste por sorpresa con todo eso y reaccionamos mal. Pero tienes que entender, vino del shock, no de mala intención. Leonora sintió rápido sus pulseras tintineando. Tiene razón. Estábamos asustados, mamá. No puedes imaginar cómo es enterarte de repente que tu madre tiene 200 millones de pesos y no te lo dijo. Cualquiera habría reaccionado emocionalmente. ¿Emocionalmente? Repetí. Esa es una forma de decirlo. Lo sentimos, dijo Leonor sonriendo un poco demasiado tensa. De verdad, no debimos decir esas cosas sobre la tutela. Fue estúpido. Pero nos conoces, pensamos de más. Isaac se movió en su silla. ¿Pensar de más?, dijo en voz baja. Ambos planearon declarar que estaba incapacitada. Eso no es pensar de más. Es traición. La cara de Leonor se endureció. Tú no entiendes las responsabilidades de adulto todavía, Isaac. Aparentemente ustedes tampoco respondió. Luis levantó una mano. No peleemos. Vinimos a hacer las paces. Paz, murmuré. Oh, permiso, Luis parpadeó. Disculpa, permiso, dije mirándolo directo a los ojos. Para sentirse mejor por lo que hicieron. Para fingir que no fue tan malo. Abrió la boca, pero no salió nada. Leonor se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano, sus uñas frías contra mi piel. Mamá, estamos intentando. ¿Eso no vale algo? Miré sus dedos y luego su rostro demasiado practicado, demasiado cuidadoso. Están intentando, dije suavemente, asegurarse de que la puerta no se cierre detrás de ustedes. Su agarre se tensó. Luego se soltó. La voz de Isaac rompió el silencio. Si van a disculparse, háganlo de verdad. Digan de qué están arrepentidos. No solo lo vistan y esperen que ella olvide. Luis suspiró, su paciencia rompiéndose. Bien, nos disculpamos por cómo manejamos las cosas. Pero mamá, tú tampoco eres inocente. Nos mentiste, jugaste. Ya es suficiente, dije en voz baja. Las palabras lo detuvieron como un muro. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera la luz se desvanecía, las farolas encendiéndose una por una. Podía ver sus reflejos detrás de mí en el cristal, mis hijos adultos, pero más pequeños de alguna manera. No necesito sus disculpas, dije. No así. Guárdenlas para el espejo. Cuando me di la vuelta, ninguno me sostuvo la mirada. Isaac sí. Y eso fue suficiente. Para el final de esa noche incómoda, supe que las palabras solas nunca los cambiarían. Sus disculpas habían sido practicadas, su culpa medio actuada. Y aunque una parte de mí aún quería creer que había bondad bajo el orgullo, también sabía mejor. Las palabras no significaban nada para quienes nunca habían tenido que vivir sin ellas. Así que decidí darles algo real, algo que no pudieran negociar o encantar, para salir de ello. Cuando los llamé la mañana siguiente, ambos respondieron al mismo tiempo como esperando un veredicto. Mamá, comenzó Luis con cautela, sobre anoche. He tomado una decisión, dije. Ambos me deben dinero. Cantidades significativas y estoy cansada de esperar. Tienen 30 días para empezar a pagar. La voz de Leonor atravesó la línea. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio. Tú misma compraste esas deudas. Lo hice, dije con calma. Y también heredé sus malos hábitos, solo que he decidido corregirlos. Luis exhaló bruscamente. Mamá, esto es ridículo. No podemos sacar ese dinero de la nada. Lo sé, dije. Por eso he arreglado algo práctico. Se quedaron en silencio, y por un momento casi podía escuchar sus mentes girando. Hay un puesto de lavaplatos en el restaurante La Fonda del Refugio, continué. Paga 15 pesos la hora. Luis, hablé con el dueño esta mañana. Dijo que puedes empezar el lunes. La pausa que siguió se extendió lo suficiente para escuchar la incredulidad de Luis romperse en enojo. ¿Esperas que yo, un gerente de sucursal, lave platos en un comedor grasiento? Sí, dije con calma. Una vez me dijiste que el trabajo forja el carácter. Pensé que era hora de que lo recordaras. Increíble, murmuró. Me volví a la otra línea. Leonor, hay una vacante en el Soriana de la Avenida Constituyentes. Turno nocturno de reponedor. Empezarás con 14 pesos con 50 la hora. El gerente sabe que pasarás hoy.
Has perdido la cabeza, dijo ella con tono seco. Tengo clientes, responsabilidades. Cuentas, corregí. Y ahora tendrás ingresos. Esto es humillante. No dije. Es humilde. Hay una diferencia. La voz de Luis volvió afilada y amarga. Entonces esto es un castigo. Es una oportunidad, respondí. Deben un total combinado de 1.670.000 pesos. Estos trabajos no lo borrarán rápido, pero empezarán algo más valioso. Responsabilidad. Ambos comenzaron a hablar al mismo tiempo, sus voces superponiéndose protestas sobre injusticia, sobre orgullo, sobre cómo me había vuelto cruel. Los dejé terminar. Cuando se callaron dije en voz baja. Cuando tenía su edad trabajé turnos dobles en ese mismo restaurante para pagar sus colegiaturas. Nadie me rescató. No espero que les guste, pero lo harán si quieren llamarse adultos. El tono de Leonor se suavizó, temblando entre enojo y súplica. Mamá, esto no eres tú. Tomé un respiro lento. Es exactamente quien siempre he sido, solo que nunca miraron de cerca. Luis colgó primero. Leonor se quedó en la línea lo suficiente para que escuchara su respiración temblorosa y superficial. Luego susurró, «Te arrepentirás de esto». Y terminó la llamada. Esa noche Isaac pasó por ahí. Había escuchado lo suficiente de la conversación para adivinar el resto. «Nunca tomarán esos trabajos», dijo. Tal vez no respondí. Pero, por una vez, la oferta no vendrá de la culpa. Vendrá de la elección. Sonrió débilmente. Abuela, les estás enseñando de la manera difícil. Es la única manera en que aprenden. Nos sentamos juntos en la cocina silenciosa, el olor a café persistiendo entre nosotros. Pensé en el restaurante donde alguna vez fregué platos hasta que mis dedos se agrietaron las horas que construyeron mi vida pedazo por pedazo. El trabajo siempre había sido mi refugio, el único lugar donde el esfuerzo aún significaba algo. Y ahora, si alguna vez iban a entender lo que el amor me había costado, tendrían que ganarlo de la misma manera, 1 hora a la vez. Pasó una semana antes de que el aire en la casa comenzara a sentirse tranquilo otra vez. El teléfono permaneció en silencio. El correo era ligero, y la escarcha en el porche brillaba intacta cada mañana. Por primera vez en meses, la paz no se sentía como soledad, se sentía como claridad. Llamé al licenciado Rafael ese viernes. Llegó a mediodía, sombrero en mano, como siempre su voz, firme y tranquila. ¿Estás segura de esto?, preguntó después de que le expliqué lo que quería. Lo he estado desde el día en que me ofreció sus últimos 5.000 pesos, dije. Pasamos la tarde en la mesa del comedor, revisando papeles. El lenguaje era preciso: enmiendas al fideicomiso, términos de becas, cláusulas de herencia. Pero para mí todo se reducía a una cosa: la diferencia entre el amor que toma y el amor que da. Cuando las firmas estuvieron completas, el licenciado Rafael se fue con el sobre sellado. Me quedé junto a la ventana un largo rato, después observando el viento revolver las ramas desnudas del mezquite. Luego llamé a Isaac. Llegó a la mañana siguiente, aún con su chamarra del campus, el cabello desordenado y los ojos bordeados de fatiga. «Dijiste que era importante», dijo un poco sin aliento. «Lo es». Le entregué una carpeta y le hice un gesto para que se sentara. La abrió con cuidado, escaneando la primera página. «Esto es, abuela». «Esto dice». «Sí», dije suavemente. «Todo lo que poseo. La casa, las cuentas, los fideicomisos. Eres el único beneficiario». Me miró atónito. «No puedo aceptar esto. No lo merezco». «Lo haces», interrumpí. «No por lo que has hecho, sino por quién eres. Me viste cuando nadie más lo hizo». Su garganta se tensó. «¿Pero qué hay de mamá? Tío Luis». «¿Ellos hicieron sus elecciones?», dije. «Tú hiciste las tuyas». Se recostó la carpeta temblando ligeramente en sus manos. «No sé qué decir». «Entonces no lo hagas», dije gentilmente. «Solo prométeme que lo usarás bien. Hay una cosa más». Le entregué otro sobre más delgado sellado con el sello de una fundación universitaria local. «Una beca», dije.
Para estudiantes como tú de primera generación trabajando medio tiempo intentando construir algo mejor. Llevará tu nombre. Sus ojos se abrieron y por un momento no pudo hablar. Cuando lo hizo, su voz era pequeña. No tenías que hacerlo. Quise hacerlo. Dije, es hora de que algo bueno lleve tu nombre hacia adelante. Se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano, sus dedos temblando. Te haré sentir orgullosa. Susurró. Ya lo haces, dije. La luz de la mañana se deslizó por la mesa calentando los papeles entre nosotros. Por una vez el futuro no parecía un campo de batalla, parecía un comienzo. Era una tarde de domingo a finales de febrero cuando llegó el golpe. Sabía que eran ellos antes de siquiera alcanzar la puerta. Nadie más tocaba así, firme, vacilante, como probando si aún tenían derecho. A través del cristal esmerilado, vi sus siluetas, Luis con su abrigo oscuro, Leonor sosteniendo algo en sus manos. Por un momento, casi no abrí. Pero los hábitos de años son difíciles de romper, incluso cuando el amor se ha adelgazado. A memoria. Descorrí la puerta pero dejé cerrada la pantalla contra tormentas. El viento frío se coló por la rendija. Luis se veía más viejo de lo que recordaba, sus ojos bordeados de insomnio. El maquillaje de Leonor no podía ocultar del todo el agotamiento debajo. Mamá, comenzó Luis, su voz firme pero baja. No vinimos a pelear. Leonor extendió un sobre. Escribimos esto, juntos. Es una disculpa. Miré la carta pero no la tomé. Podían haberla enviado. Necesitábamos traerla nosotros mismos, dijo ella rápido. Mereces escucharnos. Por un largo momento nadie habló. El viento tiró de la cadena de la lámpara del porche, haciéndola tintinear suavemente. Luis finalmente carraspeó. Hemos cometido errores. Muchos. Dejamos que el dinero cambiara cómo te veíamos. Dejamos que el orgullo arruinara lo que importaba. Leonor asintió con los ojos brillando. Sabemos que tienes todo el derecho de odiarnos, pero mamá, estamos intentando arreglar las cosas. ¿Lo están? Pregunté en voz baja. ¿O están intentando hacer las paces con su culpa? Sus labios temblaron. Tal vez ambas. Suspiré, no sin amabilidad. Entonces eso es un comienzo. Luis se acercó más, su aliento, empañando el cristal. ¿Podemos entrar? Solo un minuto. Negué con la cabeza. No, no hoy. Se veía herido como un niño rechazado de su propio hogar. Los dedos de Leonor se apretaron alrededor del sobre. Por favor, mamá, no queremos dinero. Solo queremos verte. Me están viendo, dije. Solo tienen que mirar a través de una ventana más clara. Luis exhaló, sus hombros cayendo. ¿Entonces esto es todo? No tiene que serlo, dije. Pero el perdón no es una puerta que puedan forzar. A veces solo significa irse en silencio. Las lágrimas de Leonor finalmente cayeron. Presionó el sobre contra el cristal. Entonces, tómala al menos. Por favor. Dudé, luego alcancé a través de la pequeña rendija y la tomé. Sus dedos rozaron los míos, fríos, temblorosos, desconocidos. Gracias, susurró. Luis puso una mano en su espalda. Vamos, dijo suavemente. Bajaron los escalones juntos, el viento, levantando el borde de su abrigo, el cabello de ella, soltándose de sus pasadores perfectos. Al final del camino Luis se giró una vez como para decir algo más, pero luego lo pensó mejor. Cuando se fueron me quedé ahí un rato, el sobre aún cálido de sus manos. Luego lo deslicé bajo la pila de cartas sin pagar en la mesa del pasillo. Algunas palabras, decidí, no necesitan ser leídas para ser entendidas. Para principios de abril, la nieve se había derretido en delgadas cintas de agua a lo largo del camino de entrada, y los tulipanes comenzaban a brotar a través del suelo oscuro. El mundo parecía había recordado cómo respirar otra vez. Pasé la mañana en el jardín arrodillada en la tierra húmeda con los guantes viejos de Antonio, puestos podando los tallos dañados por la helada. El aire olía a lluvia y pasto nuevo, limpio, indulgente. Cuando la reja crujió al abrirse, levanté la vista y vi a Isaac caminando hacia mí con una bolsa de supermercado equilibrada en cada brazo. «No tenías que hacerlo», dije limpiándome las manos en los jeans. Sonrió.
Eso dices cada vez. Me gusta cocinar para ti. Desempacó las bolsas adentro pan fresco, ingredientes, para sopa un frasco de bulbos de tulipán que encontró en el mercado de agricultores. Para el próximo año, dijo. Almorzamos en la mesa de la cocina a la luz del sol, derramándose a través de las cortinas de encaje. Me contó sobre sus clases, sobre un profesor que lo nominó para una beca comunitaria, sobre su voluntariado en el comedor del campus. Escuché orgullosa de una manera tranquila que no necesitaba ser dicha en voz alta. Después de que se fue a la casa, se asentó en su ritmo suave otra vez. Salí al porche la luz de la tarde, descansando dorada en el jardín. Los tulipanes aún eran pequeños, pero lo suficientemente fuertes para resistir el viento. Levanté la mano y encendí la lámpara del porche, la misma que Antonio instaló hace 40 años cuando nos mudamos por primera vez. La bombilla brilló suavemente su halo tocando los bordes de los arriates, la reja, la calle tranquila más allá. Por un momento solo me quedé ahí, sintiendo el calor extenderse a través del fresco atardecer. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía ganada. En la distancia las campanas de viento comenzaron a sonar. Cerré los ojos y dejé que el sonido viajara por el aire quieto, ligero, como un latido constante, como la paz misma. La lluvia llegó suavemente esa mañana, golpeando contra las ventanas como un viejo amigo. Preparé té. Me senté en el escritorio cerca de la ventana y saqué el papel de carta que Antonio me dio hace décadas, papel crema, ligeramente amarillento en los bordes. Se sentía correcto usarlo ahora. Isaac había enviado un mensaje la noche anterior, diciendo que sus exámenes estaban casi terminados, que estaría en casa en 2 semanas. Aún podía escuchar su voz en mi cabeza, firme, llena de una esperanza tranquila. No sabía que Jay había comenzado a escribirle una carta, una que no leería así hasta mucho después de que me hubiera ido. Comencé simplemente: querido Isaac. Por un rato la pluma flotó sobre la página. Las palabras son más pesadas cuando sabes que podrían sobrevivirte. Luego lentamente llegaron. Quiero que recuerdes que la riqueza no es una medida del valor. He visto a demasiadas personas confundir las dos, incluidos mis propios hijos. El dinero puede alimentar el hambre y construir comodidad, pero no puede sanar el dolor de no ser visto. Solo el amor puede hacer eso, y el amor pide tiempo. No pago. Hice una pausa dejando que la tinta se secara. Afuera un petirrojo saltaba por la barandilla del porche sacudiendo gotas de sus alas. Cuando heredes lo que he construido, no protejas el dinero. Protege la bondad que lo ganó. Da a aquellos que no piden escucha, a los que han sido silenciados, y nunca midas el valor de nadie por lo que posee. La pluma tembló una vez, antes de encontrar su firmeza otra vez. Perdona a tu madre si puedes. Se perdió en querer demasiado. Y perdone a Luis también. Fue criado para creer que el éxito era lo mismo que el amor. Fueron mis mayores lecciones. Qué fácil puede desvanecerse la bondad cuando se pesa contra la envidia. Una lágrima cayó antes de que pudiera detenerla, emborronando una línea. Sonreí débilmente y la dejé estar. La vida después de todo nunca se escribe perfectamente. Isaac, si alguna vez dudas de lo que importa, recuerda esto: no te elegí por lo que podrías darme. Te elegí porque cuando no tenía nada tú ofreciste todo. La línea final llegó silenciosamente, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. El dinero no puede comprar amor, pero puede revelar quién realmente lo tenía para dar. Firmé mi nombre, doblé las páginas con cuidado y sellé el sobre. La lluvia había parado para entonces, dejando el mundo afuera brillante y limpio, como si también hubiera aprendido finalmente qué guardar y qué dejar ir.